vida para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Para nosotros poder caminar sobre esta palabra de visión de lo que nos trae las circunstancias, como Pablo pudo escribir esta carta en el tiempo donde estuvo en Grecia 3 meses antes de zarpar hacia el este, como dice allí, que él menciona 3 lugares que visitó. El primero fue Jerusalén, donde él llevaba consigo el dinero que las iglesias griegas habían contribuido para los cristianos que estaban empobrecidos en Judea. Eso está en Romanos 15. Y también el segundo, cuando visitó a Roma, cuando se frustró de los intentos anteriores de visitar a estos cristianos en Roma, él tenía una confianza de que iba a haber un éxito de poder visitar a Roma, para poder que Roma no siguiera el catolicismo sino el cristianismo. También el tercero fue visitar a España, donde se visitó a España con el fin de continuar la obra misionera como pionera, donde Cristo fuera conocido. Romanos 15, 20, 24 y 28. Estoy haciendo un pequeño resumen, y los propósitos más obvios que se relacionaban era con estos 3 destinos. ¿Por qué? Porque Pablo pensaba en Roma, que se encontraba entre Jerusalén y España, como un lugar para descansar y renovar después de haber visitado a Jerusalén, y como ese lugar donde se prepararía para su viaje hacia España. Las visitas a Jerusalén y a España para él tenían un significado especial de expresar 2 compromisos inmediatos: el bienestar de Israel como Jerusalén y con la misión a los gentiles en España. En este resumen también muchos cristianos judíos lo miraban con profundas sospechas a Pablo. Lo condenaban como un hombre desleal, de una deslealtad hacia la herencia judía, por cuanto como que le miraban que su evangelización no defendía los derechos de este pueblo judío, ni de la circuncisión como se observaba como la ley. Entonces los cristianos como que aceptaban la ofrenda que Pablo llevaba a Jerusalén, como respaldando una orientación muy liberal. Entonces el apóstol se sentía en una necesidad de apoyo por parte de la comunidad cristiana judeo-gentil de Roma, en donde él les escribía solicitándoles sus oraciones. Y bueno, ese es un pequeño resumen de lo que empezamos estos propósitos de la carta de Romanos, por la cual Pablo la escribió todos estos 16 capítulos. Y todo él lo hacía como ese miembro de la iglesia, que no era porque lo conocieran a él, sino porque él quería sentir que la palabra que él había recibido en ese tiempo, siendo un perseguidor del pueblo cristiano, donde quedó sordo, mudo, ciego, en donde el Espíritu Santo tuvo que venir a hacer hacia su vida, hacia su espíritu, una exposición completa del Evangelio. Entonces era como que él había entrado en una lógica interna del Evangelio, como que había entrado en un internado en donde él tenía que responder esas preocupaciones de todos los lectores y de los críticos, en donde cuando él escribiera estas 16 cartas, estos 16 capítulos de Romanos, estaban ahí las críticas de este pueblo judío, hasta de los mismos gentiles. Y todo también era como una situación propia de llevarlo a un triple pedido, donde él pedía oración para ese servicio que iba a hacer en Jerusalén, que no era fácil de un gentil como él, pero que en ese viaje proyectado también cuando fuera a España, fuera recibido como un hombre que no venía a tumbarles
la Babilonia, sino que tenía que entender el pueblo de gentil español que Jesucristo era el Rey de Reyes, o es el Rey de Reyes, de la misma forma como en Roma lo estaba mirando como el apóstol de los gentiles. Mejor dicho, un conflicto como decir usted hoy en día a cualquier otra iglesia: yo soy un evangélico protestante, conocedor del evangelio, pero le van a discutir su creencia, le van a atacar muchas personas, aún mismo dentro del pueblo cristiano. Usted porque es adventista, porque es testigo de Jehová, porque es evangélico profesante, porque es del movimiento pentecostal o misionero, porque es del movimiento carismático. Y eso es lo que nos quiere explicar todos estos 16 capítulos de la carta de Romanos. Ayer hablamos del capítulo 1 y llegamos hasta el 5. Estamos en Romanos, ¿no? Capítulo 5, y el título allí dice: resultados de la justificación. Esa justificación la tenía que traer Pablo para una reconciliación del ministerio. Pablo tuvo que desarrollar dos temas capitales y entretejerlos maravillosamente. El primero es la justificación de los pecadores culpables mediante la gracia de Dios en Cristo, y que solamente por medio de la fe, como tú y yo, pudiéramos traer esa posición de las obras como personas. Me explico. La realidad llama a la humildad de todos, y es la parte más interesante de tu vida cristiana, donde tú puedas nivelar todas las verdades y todas las experiencias cristianas en la base fundamental de la unidad cristiana, y no de un letrero, no de un estilo pentecostal, carismático o como lo quieras llamar. Aunque hoy en día los hombres acostumbran a sostener lo contrario. Nadie quiere entender la verdadera esencia de la vida cristiana. ¿Por qué? Aunque sabemos que la salvación se ofreció por la sola gracia de Jesucristo, y donde Pablo redefine al pueblo de Dios según una descendencia, donde venimos nosotros de una circuncisión de la cultura de la fe en Jesucristo. Que todos nosotros, siendo creyentes, sabiendo que somos hijos verdaderos del hombre de la fe llamado Abraham, que cualquier cultura o origen del país usted donde haya nacido, y la práctica religiosa, no hay una diferencia al día de hoy entre judíos y gentiles. No porque no nacimos en Israel, no porque no estuvimos en Belén o en Jerusalén, Dios nos está apartando y diciendo: ustedes no son mi pueblo. Usted, desde el día que empieza a tener esa relación con Jesucristo, el Señor te empieza, nuestro Padre Celestial, a ver como ese hijo, esa hija. Pero sabemos que hay un hecho de pecado, sabemos que tenemos una culpa, pero también hay un ofrecimiento del reino de los cielos por parte de Jesucristo para poder llegar al don de la salvación por parte de Cristo. ¿A dónde nos lo dice? En Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces usted puede mirar el 27 y te dice, donde pues, del capítulo 3, versículo 27, donde pues está la jactancia, queda excluida
¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, ayer dijimos en el capítulo 4 de Romanos, versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces el hecho y el tema más importante de todas estas cartas de Romanos es que es la igualdad entre judíos y nosotros los gentiles, y que hay una validez del pacto de Dios con los dos, con los judíos y con los gentiles, pero nos está incluyendo a nosotros los gentiles a que demostremos nuestra fidelidad como el pueblo de Israel judío lo hace en esa fidelidad de los que saben que vino Cristo, porque hay un pueblo judío israelita que no está esperando todavía que venga el Mesías y no reconocieron a Jesucristo como el Mesías. Así pasa con muchos gentiles. Todavía están esperando que llegue Jesucristo, y los que ya sabemos que vino y murió y resucitó, ya estamos esperando es que venga por nosotros para llevarnos en su nube hacia el cielo, que suena como un sueño maravilloso, ideológico, pero eso es lo que dice la Biblia y nosotros la creemos, porque se va a cumplir todo por medio del Espíritu, como la revelación de la santa divina voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, en ese breve repaso que alcanzamos a hacer, vemos que hablamos de la ira de Dios, capítulo 1, versículo 18, en donde nos dice muy claro que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos los que estamos aquí en esta mañana, alguna vez le han dicho a Jesucristo, algunos han recibido a Jesucristo en su corazón. Cuando Dios sabe que usted recibió, como en esta mañana, la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio, es debido a una revelación donde dice su palabra: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Ojo con esto, mis amados, hombres y mujeres que están aquí. La ira de Dios es pura y perfecta en un antagonismo hacia el mal, y se dirige contra todos los que deliberadamente reprimen lo que saben que es verdadero y correcto, y que quieren seguir en un fin de seguir en sus propios caminos. El Señor no le va a aceptar a usted que usted diga: no, es que estoy en la lucha, yo no puedo, a mí me gusta el adulterio, me gusta la pornografía, me gusta la masturbación, a mí me gusta la mentira, a mí me gustan las drogas, a mí me gusta el alcoholismo. No, no hay nada de eso. ¿Y por qué no hay nada de eso? Porque Él es limpio, porque Él es santo, porque Él es bondad, porque Él es el fruto del amor, del gozo y de la paz. Y por eso creó al mundo, por medio de una conciencia clara, en donde allí en el versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esto no es religión, esto no es fanatismo, esto no es lavado de cerebro. Es que hay un libro que nos dejó el Señor a todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir estas palabras como Dios se las dio a este hombre
que quería más y más y que cometió pecados terribles como Moisés, y donde él tuvo que entregarle por medio de la ley a Moisés la palabra clara y precisa de Romanos capítulo 2, versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Hey, tú tienes el sobrenombre de católico, de cristiano, de evangélico, pero estás apoyado en la ley. No te la quito. Por más que digas, y más cuando dices que yo nací siendo esto. Perdón, y póngale cuidado que esto no es un juego. Esto no es una amenaza. Es una palabra escrita que se cumple y se cumplirá en cualquier momento cara a cara con él. Por eso el apóstol tuvo que dividir a la raza humana en 3 sesiones. La primera es la sociedad pagana y depravada del capítulo 1, versículo 18 al 32, que le dije que lo leyeran. La segunda, los moralistas críticos, sean judíos o gentiles, del capítulo 2, versículo 1 al 16. Y tremendo. Y la tercera son los judíos bien instruidos y autosuficientes del capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 8. Y ahí quiero decirle el 8 del capítulo 3 de Romanos. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Yo fui uno de los que participé y dije, ¿yo por qué tengo que hacerle caso a ese que está hablando de la palabra? ¿Y por qué tengo que cambiar mi vida si él también es un pecador? ¿Y quién dijo que todos no somos pecadores? Todos. Pastores, líderes, sacerdotes, todos somos pecadores. ¿Quién dijo que no? El asunto es que me interesé porque me sentí acusado dentro del género humano. ¿Pueden entender eso? Dentro del género humano tengo un acusamiento, estoy siendo acusado por el reino de los cielos. ¿Y dónde dice eso? Capítulo 3 de Romanos, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y ayer lo leímos, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso nadie es bueno en la tierra. Porque la palabra lo dice, no hay ni uno que sea bueno. Ojo con ustedes decir, ay, es que ese hombre es bueno, ay, es que esa mujer es buena. ¿Buena de qué? Por eso los argumentos que nosotros levantamos en sí mismos, en la misma género humano, nadie lo ha vivido conforme al conocimiento que él o ella tiene, ni siquiera con los privilegios especiales que los mismos judíos tenían, que los eximía del juicio divino. Tanto como judíos como nosotros los gentiles estamos bajo el pecado, capítulo 3, versículo 9, y ahí se lo acabé de leer. Por eso ayer dije que Dios no tiene favoritos sobre la faz de la tierra. Hay gente que dice, ay, Dios cómo me ama, Dios cómo me ayuda. Es que Él es amor, Él no es odio, Él no es rencor, Él no es resentido, Él es amor. Eso está claro. Él ama a pecadores, a buenos, a malos, a injustos. A todos nos ama, a todos. Pero no podemos quitar de la ley de su palabra que todos los seres humanos somos pecadores, culpables, y no tenemos excusa delante de Dios, al quien es el sabio de los sabios, de los sabios, de los sabios. Y es un cuadro donde Él ve que en ese cuadro estamos todos, como se dice, matriculados en total oscuridad. Entonces ahora sí,
Cuando llega Romanos capítulo 3 versículo 21 y dice, pues ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testifica por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que ¿qué? ¿No creen? No, los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis amados, cuando usted no ha recibido a Jesucristo como es, usted es un adversario de la palabra de Dios. Primero, porque para eso quedó escrito estos 66 libros. 66 libros quedaron escritos, inspirados por el Espíritu Santo a 40 hombres para que usted y yo pudiéramos leerla. Jesucristo no la tuvo en la mano, los discípulos no la tuvieron en la mano, todo era directamente. Por eso la palabra nos dice que nosotros vivimos en una oscuridad universal del pecado y que la culpa cada día brilla más en contra de la luz del Evangelio. Promesas y bendiciones en cada paso que